Buenas, mi nombre es Vanessa y voy a hablar sobre la Ley de Educación. Tenemos la Ley de Educación Nacional, que es la número 26.206, y la Ley de Educación Provincial, que es la número 13.688. Vamos a hablar sobre qué regula ambas leyes. En el caso de la Ley Nacional, hablaremos de que regula la Ley Nacional el ejercicio del derecho de enseñar consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella. Y en la ley provincial regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender en el territorio de la provincia de Buenos Aires, conforme a los principios establecidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella. Entonces aquí encontramos una diferenciación en la que en la primera habla que regula a nivel nacional y en la segunda a nivel provincial. Ahora hablaremos sobre quién provee estas leyes. En la ley nacional es el Estado Nacional quien las provee. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son quienes tienen la responsabilidad principal indelegable al de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho y con la participación de las organizaciones sociales y las familias. Eso sobre el artículo 4 de la Ley Nacional. Ahora, en el artículo 5 de la Ley Provincial habla que las provincias, a través de la Nación General de la Cultura y Educación, tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer y garantizar, supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad y la justicia social en el ejercicio de este derecho, con la participación del conjunto de la comunidad educativa. Entonces, vamos a hablar sobre qué debe garantizar ambas leyes. En el artículo 6, a nivel nacional, dice que el Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender y que son responsables de las acciones educativas el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos fijados por el artículo número 4 de esta ley. Los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad y la familia como agente natural y primario. En cambio, en el artículo 6, a nivel provincial, habla que la provincia garantiza el derecho social a la educación. Son responsables de las acciones educativas del Estado Nacional y el Estado Provincial, en los términos fijados en el artículo 4 de esta Ley de Educación Nacional. Podrán ejecutar acciones educativas bajo supervisión de la provincia de manera complementaria y no supletoria de la educación pública. Los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad civil. Ahora hablaremos de quién garantiza este financiamiento. Entonces, en el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, habla de que el Estado garantiza el financiamiento del sistema educativo nacional, conforme a las previsiones de la presente ley. Habla de que el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a la educación no será inferior al 6% del Producto Interno Bruto. En cambio, en la ley provincial, sobre el artículo 9, habla de que la provincia garantiza el financiamiento del sistema educativo provincial conforme a las previsiones de la presente ley y las metas establecidas en la Ley Nacional número 26.075. Bueno, ¿cómo se concibe la siguiente ley? En el artículo 10 de la Educación Nacional habla que el Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública. Y en el artículo 12 de la provincia habla que la provincia no suscribirá tratados ni acuerdos de cualquier índole que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública. No puede haber circuitos educativos supletorios, pero sí complementarios. Bueno, ¿qué debe asegurar? La ley nacional debe asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades
sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales. En la ley provincial dice que debe asegurar la obligatoriedad escolar desde la sala de 4 años de la educación inicial, de todo el nivel primario y hasta la finalización del nivel secundario, proveyendo, garantizando y supervisando instancias y condiciones institucionales pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos de todos los ámbitos de desarrollo de la educación. Debe garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral como para el acceso a estudios superiores. Esto en ambas leyes que también deben brindar una educación de calidad y de igualdad de oportunidades y posibilidades. Bueno, ahora hablamos del sistema educativo nacional y provincial. En el artículo 12 de la Ley Nacional habla que quien planifica, organiza, supervisa y financia el sistema educativo es el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera concertada y concurrente. En cambio, en el artículo 17 de la Ley Provincial habla que el Estado provincial es quien financia, planifica, organiza y supervisa el sistema educativo. Y hablando sobre la estructura del sistema educativo, en el artículo 16 de la Ley Nacional habla de la obligatoriedad escolar en todo el país, que se extiende desde la edad de 5 años hasta la finalización del nivel educativo secundario. En cambio, en el artículo 20 de la Ley de Educación Provincial dice que la educación es obligatoria en todo el territorio provincial desde la edad de 4 años del nivel de educación inicial. Luego todo el nivel de educación primaria y hasta la finalización del nivel de educación secundaria inclusive. En el artículo 17 de la Ley de Educación Nacional encontramos que la estructura del sistema educativo nacional comprende 4 niveles: la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior, y 8 modalidades. Las modalidades son la educación técnico-profesional, la educación artística, la educación especial, la educación permanente de jóvenes y adultos, la educación rural, la educación intercultural bilingüe y la educación en contexto de privación de la libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria. En la ley provincial, sobre el artículo 21, habla de que el sistema educativo estructural habla de que la estructura del sistema educativo provincial comprende 4 niveles: la educación inicial, la educación primaria y la educación secundaria y la educación superior. En la ley provincial encontraremos 6 modalidades, a diferencia de la ley nacional: la educación técnica profesional, la educación artística, la educación especial, la educación permanente de jóvenes, adultos mayores y formación profesional, que son toda la misma modalidad. La educación la educación intercultural y la educación física es otra modalidad. Después tenemos la educación ambiental y la psicología comunitaria y pedagogía social. Entonces vemos que en la ley nacional hay 8 modalidades y en la ley provincial hay solo 6 modalidades, pero que en ambas se repiten los 4 niveles. Bueno, este es como un resumen en general donde marcamos diferenciaciones y igualdades de ambas leyes. Muchas gracias.